Finalmente lo que sabemos, tanto por el Evangelio de Mateo como por el de Lucas, es que Jesús nace en Belén. Esto ocurre porque, como bien dijimos, José era descendiente de David, y al ser descendiente de David, se había hecho un censo en el mundo antiguo, en época del gobernador sirio Quirino. Todos tenían que ir a empadronarse a su lugar de origen, y es por eso que, ya con María a punto de dar a luz, la familia santa llega a Belén. María da luz en un pesebre. Todo esto no lo voy a contar con mucho detalle porque, como bien imaginarán, me voy a detener muchísimo más en el próximo encuentro. Pero tenemos lo siguiente, ¿no? Yo creo que este fue el momento en el cual, este momento clave en el cual José se convirtió en jefe de la Sagrada Familia. Bernardo Olivera, en su libro, él hace una reflexión sobre el enamoramiento en los seres humanos. Y él llega a la conclusión de que en José se cumplió todo lo que se cumpliría en cualquiera de nosotros cuando estamos enamorados, ¿no? Eh, Solo que sin, sin el aspecto carnal, ¿no? Sin el aspecto de la consumación sexual. Pero José realmente debía tener un amor enorme por María, más allá del mandamiento. Eso queda reflejado en la manera en que se maneja. Y, y José, digamos que sabe muy bien desde un primer momento que tiene a cargo la protección del Hijo de Dios y la protección de su madre. Y fíjense esto, esta es la señal de la cual algo que remarca mucho el Evangelio de Mateo es que en Jesús y en esta historia de José, de María y de Jesús se cumplen las Escrituras. Todo esto sucedió para que se cumpla lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Esta es la señal, ¿no?, de que el reino de Dios ya es una realidad entre nosotros. Ha nacido un niño que esta profecía de Isaías en lo inmediato hablaba del nacimiento de un rey, probablemente del rey Ezequías, pero el evangelista Mateo lo vio cumplido también más allá del contexto inmediato de Isaías en el nacimiento de Cristo. Y acá hay algo, hay un tema del cual por ahí no, no se habla tanto, ¿no? O al menos yo no escuché que se hable tanto en la iglesia, pero es un tema que está recontra instalado, que es esto de la castidad de José. José castísimo es uno de los títulos que yo escuché en las letanías. José castísimo, José justísimo, José castísimo. La castidad de José sin duda que es algo que viene de la mano de la virginidad y de la castidad de María, de la castidad de su esposa. El Evangelio no deja ninguna duda sobre la castidad o la virginidad de María antes del parto, ninguna duda de que María, antes de tener a Jesús, no había conocido varón. Eso está clarísimo en Lucas y en Mateo. Eh, sí pareciera dejar abierto la cuestión sobre la... Esto estoy hablando poniéndome estrictamente en biblista, ¿eh? No digo que yo crea que no sea así. Pero el tema de la virginidad perpetua es un dogma de fe que tenemos en la iglesia y es algo que está en la tradición de la iglesia desde siempre, que María fue virgen antes, durante y después del parto. Algunos, algunos autores antiguos en el siglo IV, esto nunca se discutió hasta el siglo IV. Hubo un hombre llamado Elvidio, también otros más, pero Elvidio, que era un arriano, los arrianos eran herejes, que puso en duda la virginidad de María después del parto. Y uno de los pasajes complicados es este. Complicado entre comillas. José no la conoció, el verbo en griego es ginosco, hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Este pasaje, que no la conoció hasta que dio a luz un hijo. Bueno, ¿qué es lo que dice el vídeo y qué es lo que dicen muchos biblistas protestantes hoy en día para cuestionar el dogma de la perpetua virginidad? Que el hasta que significa que después sí. Sin embargo, esto ya desde el siglo IV
Tanto San Jerónimo, Juan Crisóstomo y otros autores, pero especialmente cito a Jerónimo, que tiene una obra que se llama La Perpetua Virginidad de María. Ellos refutaron este argumento con mucha pericia, con mucha inteligencia de estudio en las escrituras, diciendo que esta frase hasta que hay montones de ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hasta que marca un periodo de tiempo que no implica que después sí. Es decir, no es un argumento firme para afirmar que después sí tuvo relaciones sexuales. Entonces, podemos afirmar que José, ni antes ni después del nacimiento de Jesús, tuvo esto con toda la unanimidad de los padres de la Iglesia y también de nuestra sabiduría e inteligencia al leer la Biblia, podemos afirmar que José no quiero decir manchó, pero no, sí, no rompió con la castidad en su matrimonio con María. Digamos que tuvieron un matrimonio casto, que esto es algo propio de la gracia de Dios, es algo que no se ve todos los días, pero es algo que está fundamentado en el Evangelio. Jesús habla de los que se hacen eunucos o célibes por el reino de los cielos, que es un misterio grande, pero que ya ocurre desde el inicio del cristianismo. Y para no detenerme mucho más en esto, sí lo último que quería afirmar es que hay otra cuestión. Antes de conocer a María, ¿José también fue casto? Es otra de las preguntas. Acá tenemos dos posturas. El protoevangelio de Santiago, este apócrifo, nos dice que José era viudo y tenía hijos de un matrimonio anterior, con lo cual José no habría sido célibe o casto antes de María. Igual el tema de la castidad no tiene solo que ver con tener relaciones sexuales, sino con otras cosas, con castidad de pensamiento y de acción. Pero San Jerónimo llega a afirmar que José fue casto siempre. Y los evangelios canónicos realmente dejan abierto el tema de si José tuvo o no tuvo un matrimonio antes. Entonces tengamos en cuenta eso. Solo los apócrifos afirman que José era viejo y tuvo un matrimonio anterior a María. El evangelio de Mateo y de Lucas no dice eso. Es decir, que también podría ser que José fuese el primer hombre, es decir, que María fuese la primera mujer, el primer matrimonio de José.